El tema de hoy lo he titulado Nuestras batallas y está basado en Josué 2, una historia del pueblo de Israel peleando la primera batalla después de salir de Egipto. Hagamos memoria que Israel era esclavo en Egipto y Dios levantó a Moisés para liberar a su pueblo que estaba sufriendo. Y lo sacó con prodigios increíbles, ¿no? Pero la primera batalla que ellos tuvieron que pelear o que hacer algo fue esta. Leemos Josué 6. Dice, las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Ojo, temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Pero el Señor le dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompeta hecha de cuerno de carneros y marcharán frente al arca. Al 7º día ustedes marcharán 7 veces, no una vez, 7 veces, alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Cabe destacar que el orden de lo que está sucediendo aquí es de esta manera. Los que iban al frente eran los hombres armados. Después le seguían 7 sacerdotes con las trompetas, los salmistas sacerdotes que se dedicaban a eso. Nunca dejaron de tocar durante la vuelta que daban durante los 6 primeros días. Después venía el arca del pacto, que era la presencia de Dios, y después venía la retaguardia. O sea, estaban en posición de guerra, pero lo único que estaba sonando eran las trompetas. Recuerden, los hombres armados, después venían los 7 sacerdotes con las trompetas, haciéndolas sonar. Después venía el arca del pacto y después venía la retaguardia. Fíjese, comenzaron a dar la vuelta el primer día, una vuelta. Sonaban las trompetas todo el tiempo y volvían. Segundo día, otra vez se tenían que levantar a dar una vuelta a la ciudad. Dice, al 7º día, a la salida del sol, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad tal como lo habían hecho los días anteriores. Es importante esto, que al 7º día volvió a salir el sol, volvieron a levantarse y tenían que volver a salir a dar la vuelta a la ciudad. Después de 6 veces de hacer eso, es como repetitivo. Al 7º día se levantaron a hacer lo mismo cuando salió el sol. Solo que en ese día repitieron la marcha 7 veces. Verso 20 dice, entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó en voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. Esa historia quizás muchos la conocen. Lo que yo quiero es contextualizar esto y llevarlo a cuáles son nuestras batallas. Y el punto número 1 es importante reconocer cuáles son las batallas de Dios y cuáles son las batallas nuestras. Este mensaje también podría haberse llamado ¿qué es lo que Dios va a hacer de manera sobrenatural después de que nosotros hagamos lo natural? O cuáles son qué parte posible hacemos nosotros para que Dios haga lo imposible. Siempre Dios está esperando que nosotros hagamos algo. Entonces, esta victoria del pueblo de Israel, como les decía, es la primera victoria en la cual ellos tuvieron que mover un dedo. Porque para salir de Egipto, Dios fue el que mandó las 10 plagas. Cuando llegaron al Mar Rojo, Dios fue el que le abrió el Mar Rojo a ellos para que muriera todo el ejército que los perseguía. Cuando ellos andaban en el desierto, Dios les colocaba la nube de fuego, la nube de día y la columna de fuego en la noche. Ellos no hacían nada. Pero esta es la primera vez que Dios les dijo, ahora van a tener que hacer algo ustedes. Entonces, primero, ¿por qué tenían tanto temor los otros pueblos? Porque los otros pueblos habían escuchado el rumor de que el Dios de Israel era serio. Ellos habían escuchado que el Dios de Israel le había doblado la mano al gran imperio de Egipto. Le había doblado la mano y lo hizo quedar postrado al faraón de Egipto. Y si hay un Dios que podía hacer eso, entonces todos los pueblos le tenían miedo a ese Dios. Y si vamos a los capítulos anteriores, en Josué capítulo 3, habla de que Dios hasta incluso le abrió el río Jordán para que pasaran. No solamente le abrió el Mar Rojo, sino que también les detuvo la corriente del río Jordán. O sea, los otros pueblos miraban, ¿quién es ese Dios? Pero el pueblo de Israel no movía ni un dedo todavía. Era solamente Dios obrando.
Y en esta mañana yo quiero hablar sobre eso. Sobre la diferencia entre que Dios obre y cuando a nosotros nos toca obrar en algo. ¿Cómo no habían de temerle a ese Dios que guiaba a ese pueblo raro que andaba vagando en el desierto? ¿Se imagina que un ejército no tuviera que pelear sus batallas y siempre las gana? Qué raro sería eso, ¿no? Cualquiera se preguntaría, pero ¿cómo ganan batalla esos soldados que ni siquiera tienen armas que son más poderosas que las de los países que quieren conquistar? Tienen un arma secreta, que era su Dios. Eso era el pueblo de Israel. Pero la lógica, la verdad, la razón me dice que nadie puede ganar batallas sin pelearlas. Le voy a repetir otra vez, nadie puede ganar una batalla si es que no da pelea. Entonces, Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, amén, lo sabemos. Ellos no pelearon nada, no tuvieron que mover un dedo, amén. Dios hizo todo para sacarlos. Entonces era increíble como Dios les daba un show de sus maravillas, de su poder, y los sacó. El pueblo se había acostumbrado a ver la mano de Dios obrando, pero no se había acostumbrado a ver ellos obrando algo para lograr lo que estaban logrando. Es decir, el único que se movía a favor de ellos era Dios, pero ellos lo único que hacían era seguir lo que Dios hacía. El gran problema de Moisés es que tuvo que lidiar con un pueblo con una mentalidad de esclavos. Todos eran esclavos. Ellos se quejaban por todo. Pero la gran ventaja o la diferencia que tuvo Josué, el que sucedió a Moisés, es que ahora tenía que lidiar con un pueblo el cual debía tener la mentalidad de ejército, de conquistar, de entrarle a la pelea. El pueblo que salió de Egipto nunca entró a la pelea. Ellos escapaban esperando que Dios los salvara. Era como la ratita que siempre andaba, ¿qué me va a salvar? Dios siempre ahí cuidándolos. Pero llegó un momento cuando Moisés partió, Josué se levantó, donde Dios dijo, ya se acabó, el que yo haga todo, ahora ustedes van a hacer algo. La pelea siempre es de Jehová. Su palabra dice, la batalla es del Señor, pero ustedes van a tener que hacer algo ahora. Van a tener que presentarse al campo de batalla y van a tener que tener la disposición y la preparación para pelear. Entonces podemos ver un patrón de acción. Primero Dios mismo liberta de la esclavitud y después los hace pelear sus batallas. Ahora, si vamos al Nuevo Testamento, el mismo patrón encontramos. Jesús nos liberta, Él hace todo por nosotros, nos saca de la esclavitud, que es del pecado, a través de su sacrificio en la cruz y de su resurrección. Ahí está todo bien, somos como el pueblo de Israel que anda feliz viendo las maravillas de Dios. Pero después nos va a llegar un tiempo en que nosotros vamos a tener que enfrentar nuestros muros. Y el Señor no nos va a decir, yo te los voy a hacer gratis, sino que nos va a decir, preséntense en el campo de batalla. Y va a dar instrucciones de cómo tenemos que pelear y tenemos que llegar con la disposición de un soldado a guerrear con espada en mano. ¿Se imagina que el pueblo de Israel no hubiera querido cumplir las órdenes que Dios le dio? Comenzamos leyendo, tienes que ir a rodear los muros por 6 días una vez y en el séptimo 7 veces. ¿Se imagina que el pueblo, ay, come on, tú pudiste abrir el Mar Rojo, tú mandaste 10 plagas, tú abriste el río Jordán, ¿por qué no lo haces aquí y te dejas de molestar? Lo difícil yo lo había hecho Dios, ¿cómo no iba a poder botar un muro? Pero ahora la actitud de Dios cambió con ellos. Es porque siempre hay un tiempo donde Dios nos trata como bebés quizás, donde nos recibe, donde nos guía, y llega un tiempo donde nos baja un poquito y ya ahora tenemos que dar los pasos y Él está con nosotros, pero nos quiere ver caminar. Eso es lo asombroso que vemos a través del sacrificio de Jesucristo, que Él nos da la liberación de la esclavitud del pecado, es decir, la salvación es gratis. Él nos liberta, nos libertó, pero el caminar cristiano no se lo da Dios porque usted no haga nada. El caminar y la vida del cristiano se basa en el esfuerzo, en la dedicación, en la seriedad que usted le coloque a las cosas de Dios para tener una vida espiritual. Entonces, déselo fuerte al Señor. Después de ver tantos milagros del pueblo de Israel, de repente se toparon con un muro de 4 metros. Y ese muro de 4 metros tenía torres de vigilancia de 8 metros. Y de repente lo miraban y decían, bueno, ¿y por qué Dios no se encarga de esto? ¿Por qué nos manda a nosotros? Es porque Dios también está esperando que usted y yo
hagamos algo que se llama un paso de fe. Dios no los mandó a pegarle al muro, los mandó a hacer un acto profético. Algo de fe, una locura de fe, que es rodearlo. Y fíjese lo interesante, que iba siempre sonando las trompetas de los 7 sacerdotes, que significa que iba la alabanza ahí siempre. Pero también estaban preparados con guardias al frente y guardias atrás. Listos, para. Ese es el gran cambio que vemos en la batalla de Jericó. Vemos a un pueblo que se le dio todo, pero ese día se le acabó todo lo que se le daba de balde. Ahora el Señor le dijo, ya no te quiero atrás, te quiero al lado mío. Nada te va a hacer frente, nada te va a vencer. Yo estoy como poderoso gigante a tu lado, pero usted se me presenta la batalla ahora. No se me queda en el campo esperando que yo bote los muros, que yo haga todo. Usted va al frente porque yo se lo pido. ¿Se imagina al pueblo del rey diciendo, ay, Josué, con Moisés parece que Dios era mejor porque él hacía todo, pero contigo nos toca chambear? Ay, si Dios envió esas terribles 10 plagas a Egipto para liberarnos, seguro que Él también puede botar estos muros, decía alguno quizás. Otro se recordaba, si Dios abrió el mar rojo para liberarnos del ejército, ¿cómo nos puede botar los muros sin que nosotros estemos ahí, mire que caminando y darle la vuelta y la vuelta? ¿A cuánto les gusta dar la vuelta? Pues Dios los hizo dar la vuelta a ellos. Otro dijo, si Dios detuvo el flujo del río Jordán para que nosotros pasáramos, ¿por qué no hace el favor de derribar esos muros para que nosotros entremos fácilmente? Nosotros los cristianos muchas veces no queremos hacer nuestra parte. Sabemos muy bien el sacrificio tremendo y el esfuerzo tremendo que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros. Pero a nosotros la palabra sacrificio y esfuerzo no nos mueve mucho, no nos hace bajarnos de la cama cuando sale el sol y tenían que ir a rodear los muros. Para nosotros nos cae una rutina muchas veces hasta tener que hacer la vida de cristiano. Siempre hubo personas inconformes en el pueblo de Israel. Muchos criticaron a Moisés y a Dios antes de que se abriera el mar rojo. Cuando se vieron encerrados le dijeron, ¿para qué nos trajiste a morir? Y se la tiraron a Moisés. Y ahí Dios, bueno, ya les voy a abrir el mar rojo para que pasen. Después, cuando tenían problemas, criticaban la comida. Ay, ¿cómo Dios nos manda pura carne de esto y esto? Mejor estábamos en Egipto que teníamos cebolla, fruta, carne, siempre quejándose. Muchos les daba lo mismo adorar a Dios o adorar a un becerro de oro. Era un pueblo bien cómodo el que sacó Dios de Egipto. Literalmente yo creo que era un pueblo que no amaba a Dios, pero Dios por su fidelidad a sus antepasados, como él decía, por amor a mi siervo Isaac, por amor a mi siervo Job, por amor a Abraham, él extendía la mano a favor de ese pueblo que era capaz de adorar becerros de oro delante de quien los había sacado de Egipto. A ellos les gustaba la vida fácil. Hello, ¿a quién le gusta la vida fácil aquí? A nosotros. Estoy seguro. El verso 15 dice, el séptimo día a la salida del sol se levantaron y marcharon alrededor. Yo estoy seguro que ese día cuando salió el sol, alguno de todos ellos no quería levantarse. Porque eran malcriados. Cuando les iba bien, qué bien. Y cuando iba mal, atacaban a Moisés, atacaban a José, atacaban todos, se olvidaban de su Dios. Era el mejor postor. El que me dé más, yo me voy con él. ¿Será que de repente nosotros nos hemos convertido a una denominación que nos da algo, a una idea religiosa que nos da algo, pero no conocemos a Dios mismo y no lo hemos llegado a amar de la igual manera que cuando uno llega al altar y le dice, en pobreza o en riqueza, en enfermedad o en salud, yo voy a estar contigo? Ese es el amor que el Señor buscaba en el pueblo de Israel, pero lamentablemente vemos que siempre el Señor, Dios, con su dolor en su corazón, le decía, ustedes me han traicionado y se han ido a prostituirse con otros dioses. Si hay algo que le dolía en el corazón al Señor, es que por más que él hacía maravillas, ese pueblo costaba mucho que se pusiera de pie y trabajara con su Dios, pase lo que pase. Al salir el sol, muchos de nosotros cuestionamos el día hoy en el año 2021, ¿o no? Muchos estamos, no quisiera levantarme de la cama. Ay, otra vez tengo que ir a trabajar.
Otro domingo que tengo que ir a la iglesia. Y se nos olvida que el Señor nos sigue diciendo que a pesar de que yo te saqué de la esclavitud del pecado, tú tienes que levantarte para ir a rodear muros que hay en tu vida. Todos tenemos Jericó en nuestra vida que tenemos que estar constantemente por fe esperando que caigan. Si no pasó hoy, si no pasó esta semana, si no pasó este año, si tu hijo no recibió el milagro este año, si tu hija no ha llegado al Señor este año, hay personas que oran toda una vida para ver la mano del Señor para que esos muros caigan. Si de repente la enfermedad llegó, es la hora de que nosotros demos la vuelta a los muros y dejemos lo que va a suceder en las manos de Dios. El séptimo día no nos corresponde a nosotros decidir cuándo va a ser. El séptimo día quizás va a ser el día para muchos, el día de la resurrección. Algunos partieron por el coronavirus y su séptimo día, cuando caiga el muro, será cuando el Señor les diga: heme aquí, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Nosotros estamos dando la vuelta de los 6 días. Nadie tiene la seguridad de obtener todo, pero tenemos la fe de que Dios cumplirá la promesa, de que Él no nos dejará huérfanos, de que tenemos una salvación que nadie la puede arrebatar de nuestra mano, y sabemos que nuestras vidas, si están en las manos del Señor, Él mismo dice que a los que están en mi mano, nada los arrebata de mí. Debe haber sido ridículo para muchos en el pueblo de Israel salir a caminar por muros. Así no se ganan las batallas. General, le decían a Josué: ¿dónde sacó su degree? Usted debería ir a la mejor escuela de guerra. Vaya a Nápoles. ¿Dónde aprendió a hacer batalla usted, Josué? Josué le decía: yo aprendí a hacer batalla obedeciendo a Dios. Y en estos días yo me pregunto, nosotros queremos ver la mano de Dios, queremos ver a Dios obrando, queremos ver a Dios sanando, queremos ver iglesias que estén activas, que sean reconocidas, pero ¿cuántos de nosotros nos estamos presentando al campo de batalla a simplemente seguir la instrucción de marchar detrás de la alabanza, reconociendo de que Dios va a hacer algo el séptimo día? Jesús nos dio la salvación por gracia, como regalo, pero Él nos transformó en soldados. Y la misma palabra dice en 2 Timoteo 2:4: ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar a aquel que lo reclutó como soldado. Al igual que sacó de Egipto al pueblo de Israel, llegó el momento, después de darle mucho apapachamiento, que quería que se empezaran a comportar como soldados. Efesios 6:13 dice: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiéndolo hecho todo, estad firme. Los que necesitan armadura son los soldados, porque van a dar batalla. Y eso me lleva a definir en el punto número 2, ¿cuáles son nuestras batallas? Porque si no sabemos dónde tenemos que pelear, ¿qué vamos a pelear? Las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas de los apóstoles nos dejan claro, y la iglesia debe entender que tenemos 3 frentes de batalla constantemente después de recibir la salvación. Número 1, o la letra A, es nuestro carácter. Ese es el primer frente de batalla que usted tiene que darle frente. Las batallas más cercanas se comienzan a dar con nuestro carácter. Algunos cristianos piensan que si Jesús los hizo libres del castigo del pecado, eso es suficiente. Pero la verdad es que la vida terrenal que queda para nosotros requiere que nosotros nos enfrentemos a nuestro carácter. Lamentablemente es así. Usted no es el ladrón que estaba al lado de Jesús, el cual recibe a Jesús, le pide que se acuerde de él y se va al cielo, al paraíso ese mismo día. A usted le toca bajarse de la cruz y seguir viviendo como cristiano. Y es ahí donde usted tiene que tomar la decisión. Yo tengo que tomar la decisión. ¿Qué tipo de carácter voy a mostrar como cambio a mi vida? Pablo dice que antes de conocer al Señor eran otros, vestían otras ropas. Eso era antes. Entonces mi primera batalla va a ser con mi carácter. Y fíjese que el test o el examen para medir si que estoy dando bien esa batalla
lo encontramos en Gálatas 5, 22, 23, que es archi reconocido. Pero ese es el primer test de la batalla que damos. Dice, en cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de esas cosas. O sea, la primera batalla que tenemos que dar, que es con nuestro carácter, es con nuestra naturaleza humana. De eso habla Pablo mucho. Lo que se nos da la gana hacer, lo que somos como piel, como carne, nuestra naturaleza carnal. Es decir, al igual que el pueblo de Israel fue libre de la esclavitud, pero tuvo que presentarse a Jericó, nosotros somos libres en Cristo de la esclavitud del pecado, pero usted va a tener que dar una batalla contra su decisión de querer las cosas de este mundo, las cosas de la carne. Nuestra primera batalla, que muchos pueden postergar, pero Dios requiere que nosotros demos en esta vida, es que entendamos de que hay una tendencia a hacer lo malo que tiene que ser vencida. Lo lindo es que aunque debamos pelear nuestras batallas, Dios está con nosotros. Dios nos pide que no pide que nosotros derrumbemos los muros. Dios nos pide que hagamos un paso de fe o de obediencia a Él. El Espíritu Santo es el supervisor de las vueltas que damos. Si de repente se cansa, no le hace el Espíritu Santo a través de algún mensaje, a través de algún hermano, de una hermana, a través de una canción. El Espíritu Santo lo va a seguir. Vamos dando vueltas a estos muros porque van a tener que caer. Nuestra naturaleza humana es el campo de nuestra primera batalla que damos después de ser libres de la esclavitud. Es nuestro Jericó. A muchos les toca enfrentar ese Jericó en la mente. El primer campo de batalla, en el deseo, en el placer, en el carácter. El test que debemos tomar en lo que acabamos de leer. ¿Cómo está mi amor, paz, gozo, benignidad, templanza, dominio propio? ¿Cómo estamos en eso? ¿Estamos avanzando en esta batalla o somos los mismos que éramos antes de conocer al Señor? Gálatas 5 pone al descubierto lo que somos si nos dejamos guiar por la naturaleza humana y dice: está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujerías, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. Nuestra naturaleza humana puede impedir, a pesar de que somos libres de la esclavitud, pero impedir que las murallas de Jericó caigan. Por eso hay muchos cristianos que reciben el don, el regalo de la salvación, pero nunca van a llegar a la tierra prometida porque no pelearon sus batallas. Se les enseña un evangelio en el cual solamente con creer y no hacer nada, ellos entran al cielo. Y quizás la salvación no tiene transacción, pero como tú vives, como tú te muestras a los demás, tus acciones van a definir si tu conversión realmente fue real. Lo que me lleva al segundo punto, que es el próximo campo de batalla que tenemos los cristianos, o sea, el próximo Jericó, que es el ambiente espiritual. Efesios 6:12 dice: la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mis hermanos, nosotros no debemos pelear con las personas en el ambiente espiritual. Muchos cristianos viven creyendo en Dios, pero no creen en Satanás. Es decir, creen que existe Dios, pero no, yo creo que es algo, nosotros somos lo malo en la tierra, dicen algunos, ¿no? Muchos cristianos creen que Dios bendice, pero no creen que existe un enemigo de Dios que maldice. Muchos cristianos caminan como pajaritos creyendo que Dios abre puertas, pero son tan ignorantes porque no saben que el enemigo también cierra puertas. Muchos cristianos caminan muy confiados porque confían de que Dios es el que abre y la cierra, y por otro lado
se les olvida también creer de que el enemigo quiere cerrarte las puertas en tu cara. O sea, en el ambiente espiritual solamente tomamos lo que nos agrada. Algo muy importante es entender cómo debemos pelear esta batalla espiritual. Y lo digo porque en las últimas décadas, estoy hablando quizás desde el 50 años atrás y en especial los últimos 30 años, hay muchas interpretaciones esotéricas dentro del pueblo cristiano de cómo pelear una batalla espiritual. Muchos libros de guerra espiritual son absoluta basura cuando se enfrentan a lo que dice la palabra. Muchos libros y enseñanzas son una verdadera abominación al compararlas con la palabra escrita, la Biblia. Solamente hablan de sus emociones, de dejar volar su imaginación. Entonces debemos siempre recordar qué es lo que dice la Biblia sobre nuestras batallas espirituales. Y lo primero que dice la Biblia es que debemos enfrentar estas batallas espirituales sometiéndonos a Dios. Eso lo encontramos en Santiago 4:7 cuando dice: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes, acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Dos palabras que son claves para pelear en el ambiente espiritual: sométanse y acérquense a Dios. A mí me invitaban a veces: no, es que vamos a este lugar porque ahí está ocurriendo algo y Dios está peleando batallas. Hay sombras que aparecen en la pared. Y llegaba yo y ni una sombra. No, es que el otro día se ha pasado. Ven, vuelve otra vez. Es que se está moviendo el reloj. A lo mejor la pared está doblada, la construyeron mal. Empiezan a fijarse en lo esotérico, en lo que Dios abomina. Porque Dios quiere que nosotros confiemos en el Creador y no en lo creado. Porque Dios quiere que aprendamos a entender que cuando Él dice que el enemigo está debajo de la planta de los pies, es porque ahí es el lugar que le corresponde. Pero en muchas culturas de nuestros países, al enemigo lo colocan en una mesa, a la misma altura de la Biblia, en una ouija, en unas cartas, en un hechicero, y rebajan al Creador a mezclarse con lo creado. La palabra es bien clara cuando dice que Él se exaltó hasta lo sumo. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y que toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero nosotros nos gusta coquetear con el ambiente espiritual de una mala manera. Ahí vemos cristianos leyendo el horóscopo y mezclándolo y jugando con eso, con las cartas, con situaciones culturales que debieron rechazar cuando llegaron a Cristo. Abominación para Dios el consultar con espíritu, consultar con muertos, consultar con cualquier ente espiritual que no sea el Espíritu Santo. La primera batalla en el ambiente espiritual se hace sometiéndose a Dios. Eso es, sometiéndose a través de su palabra y acercándose a Dios. Si no, usted se va a transformar en un cazafantasma sin Cristo en su corazón. Y no se lo recomiendo. Efesios 6 habla de tomar la armadura. Lo primero que hacemos es someternos y acercarnos a Dios. Lo segundo que hacemos para pelear una batalla espiritual es tomar la armadura de Dios. Dice: por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Manténganse ahí como soldado fuerte. Revístanse de toda la armadura de Dios, una orden, para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Verso 14 dice: entonces manténganse firmes, pónganse el cinturón de la verdad y protéjanse con la coraza de justicia. Prepárense poniéndose el calzado de anunciar las buenas nuevas de la paz. Pero por sobre todo, tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno. Utilicen la salvación como casco protector. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Manténganse alerta y no dejen de orar por todo el pueblo santo. Entonces de aquí debemos reconocer las armas que se nos están entregando. Y no hacer mucho atado de andar haciendo guerras espiritistas. Dios no quiere eso. ¿Qué es lo que quiere, pastor? Dios. Bien fácil. La justicia es nuestra coraza. Comencemos a hacer justicia. Número 2. La fe es nuestro escudo que detiene la flecha encendida.
comience a tener una fe verdadera. Si no, lo va a hacer irse cualquier viento, marea, cualquier cosa lo va a sacar. Se están colocando ejemplo de lo que debe ser. Número 3, nuestra salvación, o sea, saber de que vamos al cielo con Cristo, de que no vamos a estar separados una eternidad de Él, sino que somos salvos, es nuestro casco protector. O sea, nuestras ideas deben estar siempre basadas, pase lo que pase en esta vida, yo voy con mi Señor. Soy salvo. Había un canto que decía, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Quizás no tenemos papeles, quizás no tenemos una casa, quizás no tenemos un estatus, quizás no tenemos un pasaporte, quizás no tenemos el derecho a votar, pero tenemos una casa más allá del sol en la cual ese es nuestro casco. Me traten como me traten. Muchos cristianos murieron siendo esclavos, pero tenían el casco de la salvación, porque sabían que el día del juicio Dios va a jugar a los que tenían como a los que no tenían. Va a jugar a los señores y a los esclavos. Va a jugar a los que abusaron y a los que fueron abusados, y Dios va a hacer justicia. Ay, es que no, yo estoy viviendo una guerra espiritual. ¿Cómo está su seguridad de que es salvo? ¿Qué pasará si a Dios se le antoja hacer lo mismo que hizo con Job? Que termina en la calle con lepra. Y aún así su chavita, que era tan fiel, termina diciendo, maldice a tu Señor y muérete. Aún Job decía, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo soy salvo, estoy en la mano de mi Señor. No, pastores, que hay que guerrear, y hay canciones que de repente están fuera de contexto en la iglesia. Traspasé a mis enemigos, los atrapé, los destruí, los atravesé, los desangré, y agarran textos bíblicos fuera de contexto. Cuando vemos que en el Nuevo Testamento la enseñanza apostólica es que nosotros debemos tomar armas precisas: la justicia, la fe, la salvación. Después sigue, y la espada, que es la palabra de Dios. Si hay algo con lo que usted tiene que dar golpes, no es con su mano. Si hay algo con lo que usted tiene que dar golpes, no es con una patada. Santo Dios, ayer vi la noticia en Chile de un pastor que me dio tanta vergüenza. Estaban en una reunión que está prohibido en Chile ahora. El 70% en Chile de la población está enclaustrada, porque a pesar de tener el segundo nivel más alto de vacunación después de Israel en el mundo, están con un pic tremendo de contagios. Y le llegó la policía y el pastor se puso a pelear con el policía. Y le hacían. Y mi hermano, cuidado con los celulares. Lo estaban grabando y él fue y venía una camioneta y se hizo como que la camioneta le pegó y se tiró así como Hollywood. Y lo estaban grabando y digo, santo Dios. Y se tira así como la camioneta y se mete debajo de la camioneta y todo gritando, el pastor, y él haciendo su show. Sacaron al conductor, al policía, y le pegaron. Los hermanos de la iglesia. Con los hermanos del coro cantamos, así peleo mis batallas. Pam, pam, pam. This is how I fight my battles. Ahí va por la hermana Katy también, ¿no? Tin, tin, tin. ¿Cómo es que peleamos nuestras batallas? Número 1, sometiéndonos a Dios. Número 2, acercándonos a Él. Número 3, considerando que la armadura que Dios nos provee es la única forma de hacerle frente al enemigo. ¿Y qué es lo que es eso? Es tener la coraza de justicia, es tener nuestra fe como escudo, es tener la salvación que protege nuestra mente, es tener la palabra de Dios para atacar. Si va a haber un ataque, si va a haber un golpe, va a ser por la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nos han atacado y nosotros hemos preferido devolver una palabra humana en la carne en vez de utilizar la palabra de Dios? No, es que esa me la va a pagar a mí. Y la palabra te dice que tienes que amar hasta tus enemigos. Jesucristo fue el ejemplo perfecto de que cuando el enemigo vino a atacarlo, Él sacó la palabra 3 veces. Escrito está, escrito está. Y escrito está, final, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Váyase aquí.
apártate de mí, Satanás. Y es terrible que en otras iglesias muchas veces hasta se pelean, hermano. ¿Qué pasó? Yo en ninguna parte de Hechos veo que los hermanos de la iglesia primitiva se peleaban. Es más, dice que vendían todas sus propiedades y las daban a los apóstoles para el beneficio del pueblo. Algo que hoy día no va a pasar. Pero ¿qué corazón era ese? La oración intercesora, guiada por el Espíritu Santo. Esa es una arma que menciona Efesios 6. Y por último, mantenerse alerta. Dice, manténganse alerta y no dejen de orar. Y tercero, ¿cuál es esta batalla que damos nosotros? El mundo. O sea, lo primero, ¿cuál era nuestra primera batalla? El carácter. ¿Cuál es nuestra segunda batalla? El ambiente espiritual. Y ahora nuestra tercera batalla, el mundo. Dice, pero pastor, si nosotros no estamos en el mundo, ¿dónde nos vamos? Entonces, muchos de nosotros vemos el mundo como algo inofensivo. Pero la realidad es que cuando Jesús se refería al mundo, se refería al mundo como un agente contaminante. Hagamos la diferencia. Según Jesús, el mundo es quien constantemente nos va a tentar, nos va a atacar, nos va a tratar de seducir y nos va a tratar de atrapar. Ahora, debemos tener muy claro que el mundo como creación es una bendición. Yo ya estoy planificando ir al lago este verano. No voy a invitar a nadie por el coronavirus, pero voy a ir. Yo quiero mi carne asada al lado de Goose Lake. Quiero andar ahí con mis amigos cercanos, los que se cuidan. Yo quiero salir a recorrer. Voy a disfrutar la creación. La creación del mundo es una bendición. La comida, hermano, qué bendición. La música, qué bendición. El arte, qué bendición. Pero, ¿cuál es la maldición del mundo? Es esa parte del mundo que a nosotros nos quiere contaminar. La que nos quiere sacar de una vida como Dios quiere que la vivamos, como Jesucristo instruye a vivirla, y quiere que vivamos de la forma que ellos piensan que está bien. Para terminar, le invito a darnos un baño de versículos bíblicos que hablan de este mundo, del mundo que contamina. Juan 14:27 dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Jesús habla. Yo no la doy como el mundo la da. O sea, el mundo, ¿qué es lo que le da? Paz. Pero no es como la que da el mundo, perdón, como la que da Dios. Por eso hay personas que están tranquilas porque tienen paz, quizás se basan en que el mundo les permitió tener un trabajo y tienen una cuenta de retiro bien abundante, gordita, y están tranquilos. El día del juicio no se van a salvar. Porque el mundo da una paz. Tú tienes seguro médico y vives en un buen barrio y eres saludable. Y tienes paz. Pero con Cristo puedes tener paz en medio de la tormenta. Amén. Sin tener todo esto. Puedes tener un gozo en tu salvación, no un gozo en cómo está tu cuerpo, o en cómo está tu banco, o en cómo están tus hijos, sino que a pesar de todo te gozas. Eso no tiene explicación. ¿Qué es lo que dice Jesús sobre el mundo? Primera de Juan 2:15, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. O sea, nos convertimos, salimos de la esclavitud, igual que el pueblo de Israel, y ahora llegamos a Jericó, que es el mundo. Y el Señor nos dice, tienes que dar una batalla. ¿Cuál es? No ames el mundo. Ay, pero es que a mí me encanta esto y esto otro. Esa es tu batalla. Yo voy a echar abajo los muros, pero tú tienes que presentarte a rodear los muros en obediencia. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control de él. ¡Ah, caray! Ahora resulta que este mundo está en control del maligno. Juan 14:30 dice, ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, el que no tiene ningún dominio sobre mí. ¿Hasta príncipe tiene este mundo? Creo que le llaman Belcebú por ahí. Jehová reprenda al diablo. Juan 17:15 dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno.
confirmando de que hay una batalla que debemos dar, que es la batalla en el ambiente espiritual. Primera de Juan 2:16, entre paréntesis, ¿cómo se da la batalla en el ambiente espiritual? Sometiéndose a Dios, acercándose a Dios y tomando la armadura de Dios. El diablo va a alejarse de nosotros, resistirlo haciendo eso. No vayan a hacer frente, no se meta usted en camisas de 11 varas que usted no tiene nada que hacer. Esto no es una película de exorcismo, esto se trata de hacer la voluntad de Dios. Y Dios protege a los que son suyos, porque nadie los arrebata de su mano, punto, period. Amén. Primera de Juan 2:16 dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del... Ahí está. Santiago 4:4 dice, gente infiel, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Y no, el pastor está diciendo que no tenemos que tener amigos que no son cristianos. No haga, no viva, no piense, no actúe como ellos actúan, piensan y hacen. Si el seguir actuando, pensando y haciendo todos como cristianos le permite estar al lado de él, gloria a Dios. Pero si usted lo cambia en su forma de ser, lo que Dios quiere, en la obediencia, es porque está mal. Es imposible andar de farra con los amigos y decir que andamos testificando. Sentido común. Primera de Juan 2:17 dice, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué lindo. O sea, todo lo cool, todo lo bacán, todo lo chévere de este mundo, siempre recuerdo, a mí me dijeron que eso va a pasar. Cuando veo un Lamborghini pasando al frente, ahí los hombres, eso va a pasar. Imagínenselo como chatarra, porque pasa. Cuando sea tentado y vea una señorita pasando ahí como la gran modelo, eso va a pasar. El cuerpo pasa. Somos como la flor que se marchita. Así que no se le ocurra hacerse tatuaje porque los tatuajes también se marchitan. Son horribles. ¿Ya? Colosenses 3:1 y 2 dice, puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, o sea, no de este mundo. Estamos hablando del mundo, el tercer campo de batalla que damos nosotros. Donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira, lo cantábamos, en las cosas de arriba, no en las de este mundo. ¿Estamos pasando el test? Conclusión. Aprendamos a reconocer cuáles son las batallas que Dios va a dar y cuáles son las batallas que Él me está pidiendo de que yo las dé. Fíjese que si nadie sabe que somos cristianos, significa que no estamos rodeando los muros. Hay que levantarse cuando sale el sol y presentarse al campo de batalla, no para que usted haga caer los muros, para que usted actúe en obediencia, para que yo actúe en obediencia, y el Señor va a hacer la obra cuando Él estipule conveniente. Número 2, entender de que nuestras batallas, las que Dios quiere que peleemos, son 3. Número 1, ¿cuál era? Nuestro carácter. Hermano, no muestre lo carnal que es usted a través de su carácter. Va a avergonzar el evangelio. Va a ofender la sangre que lo redimió, que le entregó la salvación. Sometamos nuestro carácter al Señor. Número 2, el ambiente espiritual. Y en el ambiente espiritual ahí sacamos formas con las cuales peleamos, ¿no? Que es sometiéndonos a Dios, acercándonos a Dios y colocándonos en la armadura de Dios. Y la tercera batalla que damos es el mundo. Fíjese que esto del mundo es bien, hay que entender lo bueno del mundo como creación, como comunicación quizás, y lo malo del mundo como desconexión de Dios. Todo lo que lo desconecta a nosotros de Dios es malo. Así de simple. Si usted es que no entiendo, pastor, mire, yo tengo amigos que no son cristianos, pero lo pasamos muy bien y no hacemos nada. La pregunta es, ¿me desconecta de Dios o no? Si no lo desconecta de Dios, tiene su conciencia tranquila y el Espíritu Santo le va a dar testimonio. Quizás usted tiene que dar un testimonio de cómo se vive como cristiano. Pero es muy difícil andar de cervecita y de borrachera tratando de mostrar la luz de Cristo. O de palabrotas o de conversaciones. Y de repente no nos podemos escapar nosotros los hombres.
La palabra del Señor dice que nosotros, que ninguna palabra lisonjera, ninguna palabra que no agrada a Dios salga de nuestra boca, y de repente nosotros nos vemos envueltos en conversaciones que no están agradando a Dios. Esa es una batalla. 3 campos de batalla que hemos visto hoy. Discúlpeme, una vez más, primer campo de batalla, ¿cuál es? Carácter. Segundo, el ambiente espiritual. Y tercero, el mundo mismo. Si tuviéramos una iglesia que sabe reconocer eso, fíjese que seríamos una iglesia linda con el favor de Dios sobre nosotros. ¿Cuántos quieren ser esa iglesia? Fíjese, para terminar, Juan 16:33 dice, estas cosas les he hablado. Imagínense que Jesús le está diciendo esto. Jesús está terminando este mensaje. Y le dice, las cosas que le he hablado hoy son para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Toma mi pueblo y que te siga en pos, y en 6 días esos muros rodearás, pero al final 7 vueltas darás y grita, oh, y caerán. Y cayó, porque Jehová los destruyó, y cayó. No hubo quien pudo evitarlo, y cayó, porque infinito es su poder y Él es Dios, no hay nadie más. Ahora piensa en los muros que usted tiene que rodear. Derriba esos muros que están frente de ti. No decaigas, con Dios lo lograrás. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando escuches el son de trompeta, grita, oh, y caerán. Y caerán, y cayó, porque Jehová lo destruyó, y cayó. No hubo quien pudo evitarlo, y cayó, porque infinito es su poder y Él es Dios, no hay nadie más. ¿Cuántos quieren que Dios derribe esos muros? Y caerán, porque Jehová los destruirá, y caerán. No habrá quien pueda evitarlo, y caerán, porque infinito es su poder y Él es Dios, no hay nadie más. Cántalo conmigo, y caerán, y caerán, porque Jehová los destruirá, y caerán. No habrá quien pueda evitarlo, y caerán, porque infinito es su poder y Él es Dios, no hay nadie más. ¿Cómo podemos lograr que Dios derribe esos muros? Número 1, sometiéndonos al Señor, acercándonos a Dios, tomando la armadura de Él, poniendo nuestro carácter en las manos del Señor, para que Él se glorifique a través del cambio en nuestra forma de hacer. ¿Cómo debemos glorificar a Dios para que caigan esos muros? Debemos saber distinguir en el mundo qué le agrada a Dios y qué no le agrada. Dios no te ha llamado a salir de este mundo. Dios te ha llamado a tener la sabiduría para saber qué es lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor en esta mañana.